Saludamos a todos los que se conectan con Más Menos Drama. Gracias a todos los que nos acompañaron pues en nuestra primera charla donde estuvimos hablando un poquito o introduciéndonos a este tema de la perimenopausia y cómo de alguna manera nos puede afectar a muchas mujeres y cómo entender esta etapa hormonal por la cual pues algunas están pasando, quizás otras están a punto de llegar a esa etapa y cómo de alguna manera podemos entender y cómo podemos salir adelante en medio de la perimenopausia antes de llegar a esa gran etapa que es la menopausia. Pues sabemos que hay días en los que estamos con mucha energía y hay otros días en los que no tanto. Jennifer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando sobre el papel de las hormonas en la perimenopausia y cómo eso afecta a nuestro cuerpo, nos afecta físicamente, emocionalmente, y también estaremos conversando sobre la terapia de reemplazo hormonal para ver si es nuestra aliada o nuestra enemiga. Para eso tenemos con nosotros mi superdoc, al doctor que me dijo que ya estaba en la perimenopausia. Un gran amigo, buen consejero, un gran ser humano. Él es el doctor Claudio Puga, especialista en endocrinología ginecológica. Entonces, él nos va a estar ayudando a entender qué está pasando con nuestro cuerpo y cómo podemos hacer para vivir esta etapa con bienestar y poder. Gracias, Claudio. ¿Hay algo con el internet? Con el de Jennifer. Sí, que está en pausa. ¿Cómo podemos afrontar esta etapa y vivirla maravillosamente? Bueno, muchísimas gracias a las dos por la invitación. De verdad que me parece sumamente constructivo que haya nacido en ustedes la iniciativa de tratar de servir de puente de comunicación y de conexión con todas estas pacientes que están ya pues llegando a ese término de falla ovárica para entender cómo fisiológicamente sucede, cómo afrontarlo de la mejor manera posible y entender que debemos empezar a quitar de nuestro léxico términos como que me estoy marchitando, me estoy envejeciendo, porque definitivamente la paciente sufre una autocrítica en el que definitivamente siempre se resta, en el sentido de que los comentarios no siempre son los constructivos que ella debería manejar y de esa manera pues parece que trasciende a un momento muy trágico de la vida cuando realmente no es así. Antes de entrar un poquito en eso que dices, Claudio, pues invitamos a que comiencen a comentar si ustedes alguna vez se han sentido con cambios en su cuerpo, si han escuchado mitos sobre la terapia hormonal, si les genera esto miedo, dudas, aquí en los comentarios, pues vamos a estar respondiendo junto a Claudio cada una de sus inquietudes. Uh-huh. Bueno, Claudio, vamos a entrar en materia. Uh-huh. Cuéntanos qué es la perimenopausia. Bueno, yo creo que es importante definir que la paciente, la niña, desde que nace con una carga en su ovario, con una reserva, que es capaz de transcurrir hasta la pubertad cuando se sincera la cantidad de folículos con lo que va a contar ella para el transcurso de su vida reproductiva y que en algún momento esa carga de folículos, que son las estructuras materia prima del estrógeno dentro del ovario, van a ir disminuyendo hasta el punto en que ya no existen, por lo tanto no existe la capacidad del ovario en estar produciendo la hormona natural que durante tantos años produjo grandes beneficios. Clínicamente, nosotros hablamos de menopausia cuando la paciente tiene un año de ausencia de menstruación, es la expresión clínica. La etapa de transición donde empiezan a afectarse los síntomas que eran dependientes de estrógenos y que al bajar estos niveles, pues la paciente empieza a manifestar se traduce clínicamente también en desórdenes menstruales, pero con tendencia a distanciamiento de los ciclos, es decir, las reglas pasan más de 35 días entre una y otra y por lo tanto los ciclos suelen pasar por anovulación y por lo tanto se extienden, se van separando. Entonces esa etapa de transición donde ya no soy tan efectiva ejecutando ciclos menstruales porque mi ovario no está en capacidad se ha desgastado en el tiempo y empieza la paciente a manifestar los síntomas que eran dependientes de la buena
concentración de estrógeno en la sangre. Al no haber estas concentraciones, pues sería el periodo de climaterio, premenopausia o perimenopausia, que han sido los términos etimológicos que se han utilizado, ¿no? Pero el término menopausia como tal aplicaría clínicamente, como les decía, en aquella paciente que ya tiene un año de ausencia de menstruación. Lo que sí es cierto es que tenemos herramientas, tanto desde el punto de vista de laboratorio como desde el punto de vista de apoyo en el ultrasonido, para orientarnos en que no podemos cruzarnos de brazo en ese año a esperar que la paciente experimente todos aquellos síntomas que las están aquejando, ya que en relación a esta medición de hormonas desde el punto de vista de laboratorio y cuantificación de tamaño del ovario y de contaje de folículo, nosotros podemos ya intuir de que esa paciente está ya en la falla ovárica y por lo tanto pudiéramos asistirla de la mejor manera posible. ¿Cuáles son esas hormonas? Bueno, creo que eso lo iba a preguntar Jennifer como principal, que están involucradas principalmente, ¿no? En edad reproductiva, si nos vamos a un ciclo menstrual, esto es tan perfecto que trabaja en sincronía el cerebro, liberando unas hormonas que son la FSH, se traduce como hormona estimulante de los folículos, y la hormona luteínica. La primera en mayor proporción, ya que es la encargada de coleccionar o recolectar cuál es el que le parece para ese ciclo el folículo más apto para dar origen al óvulo. En esa instancia, mientras ocurre el crecimiento del folículo, se libera la hormona principal de la dama, que es el estrógeno, el estradiol, para que luego ocurra, una vez que el folículo crece, el proceso de ovulación y se libera la segunda hormona que es capaz de producir el ovario, que es la progesterona. Entonces, primeros 14 días, estrógeno dependiente, después de ovulación, progesterona. Pero existe una tercera hormona que es capaz de formar el ovario a través de sus mismas células constituyentes, que son los andrógenos, que serían las hormonas masculinas, que suena raro y parece contradictorio que una mujer produzca hormonas masculinas, pero en efecto tiene dos grandes fuentes, que son el hígado, perdón, la glándula suprarrenal, quise decir, y el ovario per se. Entonces el ovario también, aparte de estradiol y progesterona, es capaz de producir testosterona, que es la hormona masculina, que también es bastante importante para lo que es desarrollo de fuerza muscular, incluso apetito sexual, que es estrógeno dependiente, y esta misma hormona ayuda a mantener y fijar de buena manera el calcio en los huesos, por lo tanto la osteoporosis se desencadena cuando también caen los títulos de estrógeno, que también actúa como una especie de cofactor para que no haya la reabsorción de calcio por parte del hueso. Entonces, en términos generales, esas tres hormonas, estrógeno, progesterona y esta que también sería importante desde el punto de vista terapéutico, que es la testosterona. Hablaste de algo de una afectación hasta desde el punto de vista del calcio. ¿Qué síntomas pueden indicar que pues están afectadas, ¿no? Perdón, hay una disminución de hormonas. ¿Qué síntomas me dan como una señal a mí de que están siendo afectadas estas hormonas y cómo nosotros podemos encender las alertas, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos a nivel físico con los cuales yo puedo identificar que tengo una disminución de estas hormonas y que, bueno, debo ir a un especialista para ver qué es lo que me está pasando? Solo un paréntesis, en edad reproductiva, en pacientes con infertilidad, suelen, dentro de las causas, tener trastornos de ovulación. Por lo tanto, esas pacientes clínicamente no ven el moco durante los días de la ovulación, el moco periovulatorio cristalino, que es una señal clínica de la ovulación, y obviamente sus ciclos se extienden a más de 35 días entre uno y otro. Al perder la periodicidad y el orden, pues se plantea que en efecto esta paciente está haciendo síndrome anovulatorio y que quizás no está teniendo los niveles de progesterona que corresponden. Ahora, en relación al estrógeno y yéndonos al tema de la menopausia, pues los síntomas que son estrógeno dependientes tienen que ver mucho con la regulación de unos vasoreceptores, que son los que tienen que ver con la regulación de temperatura corporal. Por lo tanto, las manifestaciones de lo que llamamos síntomas vasomotores, dentro de los cuales están descritas la sudoración profusa, los vaporones, el flushing, que sería el enrojecimiento a nivel de rostro, de cara, de orejas calientes, son los síntomas clínicos de la parte de regulación térmica. Pero el estrógeno también se estaría manifestando con temas como resequedad en la piel, resequedad vaginal. Muchas veces este déficit de testosterona también y de estrógeno condicionan pérdida del apetito sexual, es decir, baja la libido.
cae la paciente en un estado de astenia en el que hay como una especie de desánimo, como una especie de falta de energía. Y muchas veces también se desencadenan trastornos en el sueño, en el cual el insomnio es quizás el que más predomina, al punto entonces en que el paciente cae como en un estado de letargia, ya que está faltando una de las hormonas esenciales para la vitalidad. ¿Y cómo crees que las mujeres pueden prepararse para recibir esta etapa? Porque hablamos ahorita de todo eso, de toda esa disminución, cómo nos afecta, pero cómo la mujer puede prepararse, ¿no? Bueno, pienso que lo que es importante es tener la empatía con su médico para tratar de conversar este tipo de tópicos. Constructivamente la idea es informarse y formarse, es decir, tanto el médico como el paciente hoy en día tienen una aval de información bastante importante, asequible sobre cómo se van dando estos cambios y explicarle que hay ciertas estrategias que van de la mano de un estilo de vida saludable y si queremos definir eso y ahondar un poquito más en materia, pues obviamente la actividad física de rutina, no como un tema de deber, sino como el querer y entender que el ejercicio tiene infinidad de virtudes, dentro de los cuales la liberación de neurotransmisores de bienestar, dentro de los cuales la oxitocina, la serotonina e incluso niveles basales de dopamina ayudan a mantener un mejor estado de ánimo, una mayor disposición, a conciliar mejor el sueño, ya que la inactividad más bien te genera liberación de otro tipo de endorfinas, dentro de las cuales el cortisol, que es la que se maneja más con el estrés, y neurotransmisores como la adrenalina y la norepinefrina, más bien van gestionando erosión o daño en nuestros tejidos. Por lo tanto, la actividad física es vital e imprescindible. Sobre el tema de la alimentación, hay muchos alimentos que en definitiva van a tener que empezar a formar más parte de la dieta, ya que se ha demostrado que favorecen o son precursores por diferentes vías de los niveles de estrógeno que pudiéramos tener. Por ejemplo, la soya te estimula la liberación de isoflavonas que ayudan en mucho al control de estos cambios de temperatura que estamos comentando, ¿no? El té verde, por ejemplo, libera una sustancia que se llama catequina, que también nos ayuda a tener un poco más de vitalidad y disposición y no caer en esa astenia que conversábamos en un principio, ¿no? Obviamente cereales del tipo trigo, cebada y ciertos granos nos ayudarían también a ser precursores de estrógeno y si nos vamos al área de las verduras, sobre todo todos los verdes, estamos hablando de la selga, de la espinaca, el espárrago, la rúgula, la alcachofa, poniéndonos un poquito más a la mano, frutas que contengan vitamina C, como los cítricos que conocemos, como la fresa. Si vuelvo a las verduras, el pepino, la berenjena, definitivamente son precursores de estrógeno y creo que incluir esto en nuestras dietas pues siempre nos va a favorecer. Igual que en muchas otras patologías o enfermedades o etapas de transición, pues todos los alimentos proinflamatorios, dentro de los cuales tenemos los derivados que contienen gluten o caseína, en el caso de la leche, pues van a ser más bien contraproducentes para tratar de ir paliando de mejor manera los síntomas que el paciente pudiera referir. Entendido, Jennifer. Por eso es que yo digo que hay que cambiar el estilo de vida, o sea, uno tiene que adquirir nuevos hábitos para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Pero actualmente hay un boom con la terapia de reemplazo hormonal, que entiendo hubo una mala interpretación de los resultados en el año 2002 y eso provocó el rechazo de la recomendación de usar esa terapia de reemplazo hormonal. Entonces, pero sin embargo, ahorita eso volvió como a la palestra, o sea, hay un boom de que, bueno, lo más recomendable para tener mejor calidad de vida, como para poder extender mejor unos cuantos años más, muchos síntomas, pues, para que no se noten tanto los síntomas y otras enfermedades que salen. Entonces, ¿en qué consiste esa terapia de reemplazo hormonal, doctor? Bueno, me parece muy acertada tu pregunta porque en definitiva, si vieras en la historia, en el transcurso de los años, la terapia hormonal pasó a ser sumamente utilizada, a un desuso, ahora luego a una aplicación individualizada y selectiva a cada paciente. No sé si me explico. Al principio, definitivamente a todas las pacientes les colocábamos terapia hormonal. Se empezaba en aquellos tiempos a juzgar el tiempo de que meritaba la paciente esa terapia.
y se hablaba de que era de por vida, otros hablaban de 10 años, lo bajaron a 5 y al final salió este estudio que tú comentas, que es el Guyer-Hertz, en donde estadísticamente cuando esto se lleva a las bases de Cochrane, que es la entidad que rige hoy en día los estudios transnacionales. La idea es que todo sea, como lo establece Cochrane, bajo la evidencia de estudios científicos bien realizados en el sentido de no sesgar la muestra. Estos eran pacientes de muy alta edad, muchas de ellas con patología ya cardiovascular previa, a las que obviamente se le instauraba terapia con estrógeno a muy altas dosis, y el estrógeno suele solo de manera individual generar muchos eventos tromboembólicos. Entonces, por esa razón que en definitiva, pues hubo grandes eventos cardiovasculares y cerebrales desde el punto de vista tanto hemorrágico como isquémico, que dijeron, mira, esto no sirve, esto entramos en desuso. El tiempo nos ha permitido desarrollar diferentes tipos de moléculas, pasamos de los viejos estrógenos equinos conjugados, para no hablar de nombres comerciales, eh, a que el estrógeno ha evolucionado y hoy en día tenemos a la mano estradiol y valerato de estradiol, que son moléculas mucho más finas en el sentido de ser más precisas a la hora de actuar. Tenemos una prohormona, que es la tibolona, que se desintegra en 3 metabolitos, cada uno de los cuales va a actuar en diferentes focos, entiéndase mama, hueso y órganos urogenitales, y de esa manera logra sustituir. Es decir, que lo que hay que establecer es en ese individuo que tengo en estudio, yo lo que tengo que aclarar es si ese paciente se beneficia o incurro yo en más riesgo a la hora de indicarle una terapia hormonal de reemplazo. La terapia no es para todo el mundo, la terapia es para la persona que lo amerita. El tiempo también lo va dictaminando el paciente, ¿sí? No hay un tiempo preestablecido donde se prescribe. Vamos haciendo una monitorización de todo la coyuntura clínica, psíquica, física y sexual que pudiera tener el paciente, y de esa manera es que vamos en algún momento decidiendo el destete. A donde quiero llegar es que una paciente para terapia hormonal tú le tienes que evaluar si tiene varices o no las tiene, si es obesa o no es obesa, porque esos son factores de riesgo, si fue fumadora o no, si recibió algún tipo de terapia anticonceptiva durante su vida reproductiva, obviamente si, qué tipo de antecedentes quirúrgicos tiene, que no tenga ninguna patología en la mama que sea dependiente de que estas hormonas pudieran más bien desencadenar modificaciones en esa célula y predisponer a un cáncer de mama. Es decir, una paciente que tiene que tener de base su mamografía, su eco mamario, la densitometría incluso, que nos estudiaría la arquitectura interna del hueso, porque en definitiva en la parte ósea no vas a tener síntomas, ni la osteopenia ni la osteoporosis causan dolor a menos que el paciente ya tenga una fractura, que Vale. muchas veces tergiversa la gente cuando hablamos de problemas degenerativos de las articulaciones, que sería la osteoartrosis y ese tipo de cosas, que ahí sí da dolores articulares, pero eso muchas veces no es del todo dependiente del estrógeno. Tomando en cuenta esta evaluación que hacen, Jennifer, no sé si vas a hablar, qué pena. No. No, tomando en cuenta esta evaluación que haces, Claudio, ¿desde cuándo se puede empezar a usar la terapia de reemplazo hormonal? Por lo menos en mi caso, yo siento que estoy teniendo algunos síntomas que se acercan a la perimenopausia. Pero entonces, ¿en qué momento, o yo tengo 37 años, pero en qué momento quizás se puede empezar esto en caso de que la evaluación sea positiva para esa persona que lo requiera? Mira, pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de casos individuales, pero voy a tratar de englobar Ok, más o menos, ¿sí? A ver, una paciente de 37 años no debería tener una falla ovárica. Tenemos pacientes con falla ovárica mucho más temprana edad. La falla ovárica, yo me llega a la paciente de 37 años, lo primero que debe tener es el menograma, que es el orden en que están viniendo sus ciclos menstruales. No, Claudia, a mí me viene todos los meses, pero tengo calorones, esto hay que buscarle por otro lado. O sea, ok. busquémosle Por más lo menos en bien mi caso, un yo trastorno sufro, tiroideo. no sufro de esa carencia ovárica, por decirlo así, lo que acabas de decir. Estás viendo una menstruación relativamente ordenada. Exacto, pero sí tengo otros síntomas, No, por decirlo entonces así, ahí te lleva a estudiar otro tipo de desórdenes de hormonales, entre situación. los cuales quizás la tiroides, la insulina pudieran tener un protagonismo, Ok, ¿sí? ok, Porque, a ver, la terapia hormonal en dos grandes rubros se maneja como terapia hormonal cíclica,
que es la transitoria antes de llegar al año de ausencia de menstruación, y luego la terapia continua. La diferencia es que con la cíclica tú sigues viendo reglas, y con la continua tú definitivamente ya demostraste que no estabas en capacidad de seguir viendo menstruación, y lo que damos es un paliativo para mejorar los síntomas. En Ok. nuestro país, muchos de los laboratorios internacionales al irse, pues nos dejaron con las manos un poco atadas, y hemos tenido que echar la mano de muchos anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona como una especie de terapia cíclica para acompañar a esa paciente. Te pongo un ejemplo de 47 años, que la regla le está viniendo cada mes y medio, 2 meses, y que de paso tiene síntomas, ¿sí? Ok. Eh, en aquellas pacientes que tienen alguna contraindicación al estrógeno, porque tuvieron un tromboembolismo, porque tienen varices muy severas, porque fueron fumadores, y el estrógeno le agregaría un factor de riesgo para generar eventos obstructivos a nivel vascular en cualquier área de la economía, pues definitivamente tú lo que tienes que buscar es mejorar los síntomas. Por ejemplo, isoflavonas de soya ha demostrado que tiene mucha inherencia sobre la regulación de los síntomas vasomotores. Eh, un grupo de medicamentos a los que llamamos bifosfonatos tienen gran efecto sobre evitar la reabsorción de calcio del hueso, es decir, para osteoporosis y osteopenia, y no son hormonas, ¿estamos claros? A la par del calcio y la vitamina D, que se manejan en conjunto con esos bifosfonatos. En el caso de la resequedad vaginal y de la resequedad vaginal, pues la terapia consistiría en tratar de usar un estrógeno local que favorezca. Y para esto hoy en día también hemos tenido el apoyo de la energía láser, con el cual los tensados vaginales, a través de láser CO2 o de diodo, han permitido favorecer, por un lado, la tensión del tejido, y por el otro lado, la reepitelización, es decir, que haya colágeno, elastina y fibroblastos regenerándose a nivel del epitelio vaginal. Entonces, si el problema es resequedad, pues ahí tienes una buena opción. De hecho, se describe hoy en día el síndrome genitourinario de la menopausia, es decir, cómo Oh, todo ese tejido que era dependiente de estrógeno entra a exponerse, una capa que estaba oculta, entra a exponerse al ambiente, y obviamente genera ardor, resequedad, picazón, y no tiene que ver nada con un cuadro infeccioso, sino con este déficit de esta hormona. Entonces el láser nos ha ayudado, el uso de paliativos como ácido hialurónico, exosomas, tratan de ayudar a regenerar ese tejido, a que tengan un sustrato, y no estamos hablando de hormonas, ¿sí? ujú. Pero también hay terapias hormonales locales. Y quizás con el punto que es bastante, pues siempre de preocupación en el paciente, que es el tema del apetito sexual, pues ahí hacemos un gran paréntesis, donde primero hay que entender que es un tema multifactorial, que tiene muchísimas aristas. Es decir, si no estamos bien económicamente, mi apetito sexual está por el suelo. Si estamos mal desde el punto de vista de pareja, pues el apetito sexual va a estar por el suelo, y no tiene que ver con las hormonas, estamos hablando. O sea, vas manejando el hecho de que si yo no me siento bien conmigo mismo porque no estoy entrenando, no estoy haciendo ejercicio, no, la ropa no me queda, no me siento bien al mirarme al espejo, pues tengo la autoestima afectada, y no puedo sentirme, si yo no me siento bien, no puedo sentirme bien con mi pareja en esa instancia. Pero desde el punto de vista hormonal, como les comentaba temprano, la testosterona, que también produce el ovario, es responsable o corresponsable de este apetito sexual. Entonces, en esas pacientes que no tienen síntomas clínicos de que ya traen exceso de andrógeno, entiéndase que no tienen hirsutismo, que es el pelito en área de distribución de los caballeros, que no tienen acné, que no tienen alopecia, que no tienen sudoración excesiva, o un bromohidrosis, que es la sudoración excesiva o mal sudor. Tú dices, bueno, esta paciente clínicamente, si yo le mido las hormonas masculinas y están normales, tengo ahí una ventana de tratamiento para indicar: existe testosterona en forma de gel, existen pastillas de asulfato, que en definitiva van a subir los niveles de hormona masculina, y con ello el ímpetu y la libido a nivel sexual. Pero entendemos que es un tema amplio y completo, ¿sí? Sí. No es que me tomo la pastillita y nada, pues estamos totalmente dispuestos, no funciona así, es un tema completo. ¿Cómo crees que influye la pareja en esta etapa? Porque yo siento que Eh, hay que estar informada, o sea,
¿sabes? Mis cambios de humor no vienen de la nada. Quizás que si tengo baja de líbido, no viene de la nada, pero yo siento que hay mucha gente que no lo habla y eso pues puede tener un sinfín de problemas de pareja a la larga, ¿no? Que incluso llevar hasta una separación. Pues sí, ha pasado y, a ver, partamos de este punto de vista. El hombre en términos generales es muy básico, su testosterona no le exige grandes condiciones para llegar a la intimidad, ¿estamos claros? Y algo Este, femenino. el hombre, aparte de que somos básicos, somos kinestésicos, es decir, el hombre requiere del contacto para sentir que se le está dando afecto, ¿sí? Entonces, entendiendo ese capítulo y obviamente entonces como planteamos, pues yo pienso que como pareja lo importante es una comunicación constructiva y asesorada, donde en definitiva el esposo entienda que es un periodo de transición, que la mujer entienda que para él su mujer sigue siendo la misma y no entiende por qué debe cambiar ni cómo, ¿estamos? Entonces es como un dar y dar, es decir, la idea no es irnos a los polos a decir, tú tienes que entender que es un cambio hormonal y te vas a quedar sin aquello porque es un cambio hormonal y punto, sino buscar la mediación y buscar los espacios. Y si a eso le abres un paréntesis, que la vida en pareja durante largos años, pues la tendencia es en una monotonía y ahí es donde está el arte de quizás perdurar por muchas razones, más allá de la intimidad en el tiempo, es que tienes que estar buscando pues actividades, innovaciones, espacios que sean diferentes a los de costumbre para poder fortalecer esa llama y que en definitiva pues permanezca en el tiempo. Pero sí, la comunicación, la compenetración y el entendimiento mutuo, no unilateral, sino mutuo, yo pienso que ayudan a lidiar de mejor manera y más enriquecedora. En definitiva, en el tiempo te vas viendo que las parejas pues mantienen el fuego de la intimidad, pero en definitiva vamos modificando muchas veces ese afecto como protección, como cariño, como cuidado, pero en definitiva esa parte íntima no se puede apagar, porque si no, entonces, este, al final se va deteriorando la relación y como tú decías, pues al resquebrajarse esa intimidad definitivamente genera problemas de pareja, para no entrar en los detalles de que quizás pues, entonces afuera consigues rapidito lo que no tienes en casa y entonces por ahí todo se distorsiona. Hay que reinventarse. Sí, yo pienso que en la vida y en muchos aspectos es así. En definitiva, creo que compartir actividades, que a la vez tener un espacio, digamos, autónomo donde no compartimos, pues nos hace como que entender de que en el rato en que yo busqué mi espacio, pues entendí que esa otra persona me hacía más falta aún en el rato en que estamos juntos, ¿no? Pero la parte hormonal es importante, ¿no? Y ahí te vas a la raíz de que sexológicamente la mujer tiene que conocerse, tiene el mismo derecho del caballero a conocer de su intimidad, de cómo es esto de la intimidad, de zonas erógenas, de compenetrar con la pareja para ir confabulando, seguir obteniendo esos frutos de buena relación íntima para que en el momento en que tú digas, bueno, esto está bajando por las hormonas, pues nada, ser buen acompañante, paciente y a la vez entender de que probablemente es una transición que mientras más lo facilitemos, más rápido vamos a salir de ella. Así es. Mira, Claudio, y la terapia hormonal, la terapia de reemplazo hormonal contribuye con la salud ósea, cognitiva, cardiovascular y con la salud metabólica. La respuesta es en el paciente, yo te arrancaría diciendo que sí, en un paciente que obviamente no tiene contraindicación, ¿sí? En la paciente, te pongo el caso de una paciente que le hicieron muy frecuentemente hoy en día histerectomía, le sacas el útero, le preservas los ovarios, porque era muy joven, no estamos hablando de la paciente de 55, 60 años que por X razón saca el útero y bueno, tú conversas con esa paciente sobre los beneficios de dejarle o no los ovarios. Pero en aquella joven que le sacaste el útero, definitivamente entonces se hace un poco más fácil porque ahí tienes más opciones
de tratamientos. Mientras la mujer tenga útero, siempre tienes que usar la contraposición de estrógeno y progesterona en la etapa tanto cíclica como continua. Es decir, tú no le puedes dar solo estrógeno a una paciente que tiene matriz porque le vas a terminar generando un cáncer de endometrio, ¿sí? Pero en aquella que no tiene útero, pues tienes esa posibilidad. Y muchos de esos tratamientos vienen bastante accesibles por vía transdérmica, en forma de parches, en forma de gel. La paciente recibe estos nuevos estrógenos que te comentaba temprano, que es el 17 beta-estradiol y el valerato de estradiol, en forma, digamos, simple en aquella paciente que no tiene útero. En la que todavía tiene el útero, pues la selección pasa por los datos que te hablé anteriormente. Yo a una paciente obesa le agrego una terapia hormonal con mucho estrógeno y le estoy agregando un factor de riesgo cardiovascular. Pero en aquella que no tiene esa condición, definitivamente el estrógeno va a mantener el calcio en el hueso, va a mantener todos los receptores de esa hormona activos, va a mantener las arterias más limpias, es decir, produce esto un efecto cardiovascular de circulación intrínseca del ovario beneficioso. Pero, como te digo, viene indicado por un paciente cardiópata con un cateterismo, con un tromboembolismo periférico en algún lado, tiene definitiva contraindicado los estrógenos. Entonces, esto hay que individualizarlo, ¿no? Y por eso en el tiempo, una vez que tú instauras la terapia, no hay una fecha preestablecida. La fecha nos la va dictando el mismo paciente, donde siempre vas a poner de la mano todos sus perfiles de laboratorio para estudiar lípidos, carbohidratos, función hepática, en fin, todas sus pruebas de imágenes para ir viendo riesgo-beneficio. Chévere. Ujú. Bueno, ya nos adelantaste varios puntos que teníamos como en agenda, Claudio. Em, ¿Qué podemos o qué mensaje le podemos dar a las mujeres que de alguna manera se sienten identificadas con lo que hablaste, se sienten identificadas con iniciar una terapia de reemplazo hormonal y teniendo pues la información de que hay que hacer una evaluación primero bastante importante para pues realizarse este tipo de terapias tomando en cuenta los beneficios y los riesgos? ¿Qué les dirías, no? ¿Qué les puedes decir? Mira, primero que entiendan que no hay envejecimiento, no se marchitan, no se acaba, es simplemente buscar las mejores estrategias para afrontarlo de la mejor manera. Incluso puede llegar a ser enriquecedor en esta etapa de la vida en la que quizás ya hemos avanzado en muchos aspectos que la sociedad o la familia o las personas te exigían. Y entonces estamos en una etapa más de autoconsentimiento, para que me entiendas así, más de mi cuidado personal, no te estoy hablando de la higiene, sino del interior, ¿no? Creo que la empatía es otro valor importante donde tú realmente trates de compenetrarte con lo que siente esa persona. El hecho de este tipo de labores como las que ustedes hacen, en las que se preocupan y a la vez se ocupan en de forma constructiva tratar de aportar, este, creo que siempre va a ser vital. De verdad que me parece todo un exitazo el hecho de que ustedes hayan tomado la iniciativa de informarse por un lado, de nutrirse por el otro y a la vez tratar de digerir esto lo más rápido posible para aportarlo. Entonces, en definitiva, no están solas. Es una etapa de transición como puede ser la pubertad, en otra instancia, que acompañada de esa adolescencia, pues quizás parece más tormentosa desde el punto de vista psicoemotivo que esta, pero en definitiva creo que cuentan con el apoyo de muchos profesionales en diferentes ramas de la salud, con las que bien llevadas de la mano, pues definitivamente van a seguir manteniendo su calidad de vida, que es lo que todos esperamos. Entonces, adelante, pienso que en definitiva están ustedes y muchas de ellas tomando una excelente iniciativa. Entender de que definitivamente el metabolismo nos cambia y por eso desde ya debemos empezar con mucha antelación, pues teniendo cambios importantes en nuestro estilo de vida. La actividad física es vital, cualquiera sea el rubro en el que se desempeñen. Cuidar esa alimentación, de tratar de bajar esos proinflamatorios y de manera constructiva, pues alimentarnos con
con cosas más naturales que realmente vengan a contribuir en diferentes aspectos de nuestra salud, creo que por ahí va la orientación. Ay, muchísimas gracias, Claudio. Gracias por tus palabras, como siempre. Gracias por el apoyo, por siempre estar allí para todos. Y bueno, sí, yo siento que hay que salir del closet, ¿no? Para informar, para que todas las personas se empoderen y empiecen a buscar soluciones y a cuidarse, a consentirse. Bueno, si les gustó el live, compártanlo con otras mujeres que también puedan necesitar esta información y síganos para más contenido. Nos vemos Así. pronto, vamos a estar con otras áreas que también nos puedan servir y orientar en más menos drama. Así es, gracias. Nos vemos. Gracias, Claudio, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por esta ventana a tratar de aportar un poquito. Muchísimas gracias. Extraño tus palabras. Nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias.